Filosofía es una asignatura que es teórico-práctica. Es decir, que hacemos teoría acá y hacemos dos tipos de práctica. Una práctica en el aula, conmigo, y otra práctica de laboratorio. Entonces, en la teoría son las clases magistrales, pero además tenemos que hacer discusión de casos clínicos. Esa es la práctica en aula. Bien, ¿qué más tiene esta asignatura? Que es mitad básica, mitad clínica. ¿Ya? Entonces acá ya trabajamos síntomas, todo, incluso tratamiento. Entonces ya es un curso que tiene mucha aplicación clínica. Bien, entonces, y en tercer lugar, que este curso comprende las parasitosis humanas propias de la región, del país. Porque hay muchas parasitosis que no la van a ver nunca en su vida. Entonces, ¿para qué les enseñamos eso? Ya pueden revisarla personalmente. Pero las parasitosis son de todo el país, de toda la región. Y entonces, estas parasitosis se presentan pues en costa, sierra y selva. Eso es lo más importante que vamos a hacer. ¿Qué más? Comprende 3 capítulos grandes esta asignatura y que se dan por fases. Entonces, en la primera fase vamos a hacer la parte de el mintos. El mintos es igual que gusanos, de diferentes tipos, ¿no? La segunda fase son los protozoos, que son animales unicelulares, ¿no? Entonces, es otro capítulo importante. Y en la última fase hacemos artrópodos, porque los artrópodos también causan enfermedades, ¿no es cierto? ¿Quién causa la sarna humana, sabes? El Sarcoptes escabiei, que es un ácaro, ¿no? Entonces, hay enfermedades causadas por artrópodos, pero muchos de los artrópodos son vectores de enfermedades. Entonces, por eso es que tenemos que estudiarlos. Entonces, son las 3 fases. ¿Listo? Bien. Ya, esos son los contenidos. Ahora, ¿cómo vamos a enseñar? Ya les he dicho, teoría, práctica. ¿Y cómo vamos a evaluar? Eso es lo más importante, ¿no es cierto? No se imaginan que todos los estudiantes lo primero que aprenden es cómo evalúan para estudiar. ¿Sí o no? No qué es lo que van a utilizar, sino cómo lo van a evaluar. Y entonces, la evaluación significa que vamos a tener una evaluación de la parte que yo hago, la parte de teoría. Yo no hago prácticas. De repente al próximo año voy a hacer, pero este año ha sucedido algo. Está prohibido que un docente dicte a 6 grupos, máximo 3. Pero ¿qué ha pasado? A quien yo ya estoy formando para que se haga cargo, porque me voy en cualquier momento, para que se haga cargo del curso, esta colega que es muy eficiente, está embarazada, ya pidió licencia, o sea que no va a enseñar. Y todos los demás son relativamente nuevos. Entonces, ¿cómo voy a entregar el curso a gente que no está preparada para la teoría? En la práctica sí, pero en la teoría no. Entonces, el vicerrectorado ha autorizado para que yo haga toda la teoría. Yo voy a hacer la teoría. ¿Y cómo voy a evaluar? Son quiz o pasitos cortos que tomo, 2 pasitos cortos, 2 o 3, no me acuerdo, bueno, en cualquier momento, porque eso también me permite establecer los que vienen a clase, ¿no es cierto? Entonces hay gente que nunca viene, va perdiendo puntos. ¿Y por qué quiero yo que vengan? Porque es triste hacer clases con pocos, no, mentira. Es porque ustedes se confían y dicen, no, yo voy a leer las diapositivas. El que lee mis diapositivas no entiende nada. Que yo me lo voy a leer en el libro, sí lo voy a leer, pero no, 3 días antes del examen. Porque se va pasando y no lo hace. Entonces la mejor manera de aprender el curso es asistiendo a clase. Entonces por eso es que les digo que tienen que venir. Bien, y esos son estos pasitos que les tomamos. Estos pasitos valen 4 puntos. El trabajo de los casos clínicos que lo hacen ustedes
son 5 alumnos, o 6 o 7, se agrupan, o a veces, hemos visto que a veces hasta 10, porque si no es mucho para la exposición y no nos alcanza el tiempo. 10 alumnos por grupo, perfecto. Entonces preparan un caso clínico, lo discuten, hacemos preguntas a los alumnos y yo, y esto. Eso vale 2 puntos, son 6 puntos. Y el examen vale sobre 14. Entonces se suma todas las notas y eso suma. En la práctica ya les van a explicar sus profesores, ¿ya? Pero esa es la teoría. ¿Está claro? Bien. ¿Qué más necesitamos del curso? Evaluación, bibliografía. Tenemos un texto base que es de un colombiano que es muy bueno, es Botero, tiene mucho de nuestras parasitosis. Entonces, Botero con B. Fácil. Venden fotocopias, 10 soles. En internet están, lo bajan. Es decir, está a disposición de todos. Y en la biblioteca también hay una edición pasada, pero también está pasada. Pero también hay. O sea, pues, nosotros los parasitólogos de Arequipa hicimos un libro que también ayuda porque son casuísticas propias de la región de Arequipa. Si lo consiguen por ahí, ya después de la pandemia no hemos hecho ediciones, ya por internet todo lo dábamos en internet, ya que se lo bajen todo. Ya. Nunca hemos trabajado por platita. Entonces ya tienen el texto, pueden usarlo, no hay problema. Pero el base es Botero. Parasitosis humanas. Somos varios, el principal es el doctor Eleazar Córdoba, que ya murió, lamentablemente. Excelente profesor. Bien, entonces, esa es la bibliografía. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta? Empezamos. Y vamos a empezar con generalidad. Esta parte es importante. Yo les pido a los que están muy allá, digan, acá hay sillas, o incluso más acá adelante, o están bien ahí. Están bien, pero mejor sería acá. Acá hay una silla, acá hay otra, miren, allá hay 3 que están más cerca. Mira, allá también hay 3, 4, 5. La parte de generalidades es importante porque nos dice cómo vamos a trabajar todas las parasitosis. Entonces nos indica qué cosa es la morfología, qué cosa es los ciclos de vida, qué cosa es daño, etc. Pero también te ayuda a definir qué es parasitología. Porque no les voy a enseñar parasitología si no sabemos qué cosa es. Entonces, ¿de dónde surge esto de las parasitosis que existen? Existe lo que se llama asociaciones biológicas. Cualquier ser vivo no puede vivir solo, se asocia. ¿Ya? Tanto de la misma especie como una especie con otra se asocia para sacar provecho de uno y otro. Entonces, estas asociaciones biológicas son sumamente importantes y las vamos a analizar. ¿Están viendo ahí? ¿Qué ven? Esto se llama mutualismo. Ambos se benefician. ¿Cómo se beneficia la abeja? Recoge alimento. ¿Y cómo se beneficia la flor? La polinización. Pero vamos a ver. Hay una asociación que se llama amensalismo. Y acá le pongo 0 y menos. ¿Qué significará? Que para una especie es indiferente, ¿ya? Pero para la otra le causa daño. Entonces tenemos un ejemplo que ustedes lo conocen muy bien. ¿Qué nombre de un científico les viene a la cabeza al ver esto? Fleming, ¿no es cierto? Y este es un amensalismo. ¿Qué significa? Que este hongo crece ahí, no le interesa, es indiferente de quién está a su alrededor, crece, pero ¿quién se afecta? El estafilococo, ya no puede crecer donde está el hongo. ¿Listo? Eso se llama amensalismo. O si no, esto. ¿Qué es esto? Bosque. Un bosque.
pero con árboles enormes, ¿se dan cuenta? De tal manera que no llega la luz solar aquí. No hay fotosíntesis. Entonces el árbol crece, no le interesa más, está completamente independiente, pero no hay plantas acá abajo. Ha hecho que desaparezcan las plantas. Desde donde entonces a mesas. Esta es una asociación muy común. Les aseguro que la mayoría de ustedes tienen un comensal en el intestino. Entamoeba coli, Entamoeba coli, Ionamoeba busli, Chilomastis mesnile, Endolimas nano, un montón. ¿Ya? Pero viven, se aprovechan del hombre. Es obligatoria para estos, porque estos no pueden vivir en el aire, viven en el intestino del hombre, nada más. Entonces, es obligatorio. ¿Quién saca beneficio? El comensal. Mientras que el hospedero no le causa daño, no le afecta. Que esté ahí. Pero acá hay una cosa importante, que de una vez quiero que lo sepan. Ustedes le piden un examen de heces a un paciente, ¿ya? Y le dicen, y le trae el resultado, y le pone ahí, quistes de Entamoeba coli, quistes de Ionamoeba, etcétera, etcétera. Y entonces el médico que no ha probado parasitología, ¿qué hace? Dice, usted tiene un zoológico en el intestino, le vamos a dar un antibiótico, una droga para todos estos parásitos, y le dan albendazol, cualquiera, por gusto, ¿no es cierto? ¿Qué debe hacer ese médico? ¿Qué creen que debe de decirle al paciente? Debes decirle que esto no le causa daño. Y le puede decir, váyase nomás. No. Tiene que decirle que no le va a causar daño, no requiere tratamiento. Pero lo que sí requiere, ¿qué cosa es? Prevención. Porque esto lo ha adquirido por malos hábitos, por comer verduras mal lavadas, por no lavarse las manos, por tomar agua contaminada. Y entonces, así como ha adquirido estos, con esos hábitos puede adquirir un parásito nuevo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. No simplemente le digan, no, usted no vaya a salir. Bien, entonces, hay muchos comenzados. Después viene el mutualismo. El mutualismo que puede ser obligatorio y no obligatorio. Pero, ¿qué dice acá? Los dos se benefician, ¿no es cierto? Los dos sacan todo. Por ejemplo, ¿qué será esto? Un búfalo, un bisonte, ¿no es cierto? Y este es un ave. ¿Y qué está haciendo el ave? Se está comiendo las garrapatas que tienen estos animales, estos mamíferos. Entonces tiene garrapatas que le pican y le sacan sangre. Y el ave se las come. Y entonces el animal ni se mueve para que sigan comiendo las aves y no se vayan. Entonces se beneficia el mamífero, ¿no es cierto? Pero las aves también se benefician. Sí. Pero en este caso no es obligatorio, porque si se van esas aves, vendrán otras, o simplemente buscará otra forma de desparasitarse. Y si se mueren estos animales mamíferos, también las aves buscarán otro tipo de alimento. No es obligatorio. Pero sí, esta sí es obligatoria. ¿Por qué? Este es un rumiante. Y el rumiante tiene una particularidad. No puede digerir lo que come. ¿Qué es lo que come? La hierba, celulosa, no tiene enzimas que degradan la celulosa. Por eso las almacena. Entonces hace su bollo ahí muy grande, ¿no? Y lo almacena, pero tiene que haber unas bacterias que desdoblan la celulosa. Y entonces recién puede asimilar el alimento. Entonces es obligatorio, porque si le damos antibiótico permanentemente a esta vaca, ¿qué va a pasar? Matamos las bacterias y no puede alimentarse. Y si se mueren estos rumiantes, desaparecen los rumiantes, esas bacterias también van a desaparecer. ¿Listo? Entonces esto se llama mutualismo. Otra asociación es depredación. Aquí es obligatorio y hay un depredador y una presa. El depredador, ¿cuál es más grande? Depredador, más grande que la presa. Y entonces hay muchos ejemplos
una ballena comiéndose un lobo marino, una foca, un gatito comiéndose un ratón, un pájaro comiéndose una larva de insectos. Y este es lo más conocido, el león y el ciervo. ¿Para qué se asocian las especies, los individuos? ¿Para perder? ¿Tú te asociarías con algo para perder? No, no es cierto. Entonces, ¿cómo es que este se beneficia? Este ciervo, porque el león se lo va a comer. ¿Cómo se beneficia? ¿Ah? Por la sobrepoblación. Muy bien. Entonces, no es individual la cosa, es especie. Esa especie se beneficia. ¿Por qué? Porque regula su población. Imagínense ustedes una isla con abundante pasto, ciervos y leones. ¿Qué pasará si los leones se comen a todos los ciervos? Se mueren, porque ya no hay comida, ¿no es cierto? ¿Y qué pasará si desaparecen los leones? Abundan Ya no hay tanta comida. y se comen todos y ya no crece nada, se mueren también. Entonces, es supervivencia para ambas especies, ¿ya? Eso es una asociación. Entonces, la depredación, aunque parece cruel esto, es que mantiene adecuadamente la asociación, el beneficio. Pero el depredador, pues, el que se beneficia fundamentalmente del alimento, y el otro se perjudica. Y este es el parasitismo. En el parasitismo, uno se beneficia y otro se perjudica. Y entonces es obligatorio para quién? Para el parásito. Y el beneficio es para el parásito. Entonces, ¿quién es más grande? Los peregrinos. Y el parásito es más pequeño, ¿no es cierto? Acá hablamos de hospedero. En algunos libros va a encontrar huésped, pero en el español nos confunde la palabra huésped, ¿no es cierto? Si tú tienes un huésped en tu casa, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Quién será? Alguien que viene a tu casa. Más bien es un parásito, ¿no? Que consume, lo alojas y al final ni la muestra. Entonces, no confundir. Entonces, hablamos de hospedero, el que alberga a un parásito. Pero ¿cuál es lo más importante? El parásito causa daño. No lo mata necesariamente, en algunos casos sí, pero generalmente trata de no matarlo. ¿Para qué? Para tener siempre el nombre de clase. Bueno, esta es una asociación muy especial que la vamos a ver en artrópodos, se llama foresia, y que es una mosca que tiene el aparato bucal atrofiado, por lo tanto ya no tiene por qué acercarse a ningún animal, ya no se alimenta el adulto. Como larva sí se alimenta, pero como adulto no. Y entonces necesita que sus larvas se desarrollen en la piel de un animal. Entonces, ¿cómo hace para que lleguen las larvas al animal? Lo que hace es que captura en el vuelo a un mosquito que es hematófago y le coloca encima los huevos. Entonces el hematófago, ¿qué va a hacer? Va a ir a buscar a un animal para alimentarse y en ese momento deja caer los huevos y por la temperatura de eclosión sale una larvita y se mete a la piel. Eso se llama miasis, es muy frecuente en selva. Miasis, ¿ya? Entonces, el mecanismo de asociación es la foresia, que esto utiliza un mosquito para que le llaman transportar los huevos. Esta es la larva. Bien, vamos a ver qué tipo de parasitismo hay. El parasitismo puede ser obligatorio o facultativo. Es obligatorio en tres formas: permanente, periódico y temporal. Veamos que es un obligatorio permanente. ¿Saben qué es esto? Es un piojito. ¿Ya? Y este piojito, si está en la cabeza, ahí está alimentándose permanentemente.
¿Qué pasa si saco el piojito de la cabeza y lo pongo en una placa Petri 3 días? Se muere, porque tiene que hacer parasitismo permanente, siempre, desde que es ninfas, adultos, incluso los huevos tienen que estar. Pero hay otros que son periódicos, y es justamente lo que les dije en la floresia, ¿no? Es una larva de mosca, se mete en la piel, o sea que es parásita solamente un periodo de su vida. ¿En qué periodo? El periodo de larva. No es parásita cuando es adulto, ni huevo, ni pupa, solamente cuando es larva. Por eso es periódico, un periodo de su vida es parásita. Y temporal. ¿Quién conoce este animalito? Una pulga, ¿no es cierto? Y entonces la pulga es temporal, igual que un mosquito que viene, nos pica, saca sangre y se va. Igualito. Entonces es un parasitismo temporal. Esto es importante conocer para el tratamiento. En el tratamiento uno tiene que saber si es temporal, es permanente, etc. Son diferentes estrategias de prevención. Y finalmente hay una accidental. Esta es una mosca doméstica o mosca común. Es parásito la mosca doméstica, la mosca que tenemos en la casa, ¿no? Colocas huevos en la basura, salen las larvitas, después se forma la pupa, el adulto, y listo, se acabó. No es parásito. Pero ¿qué pasa si tenemos un paciente que está postrado en su cama, enfermo, no se moviliza? ¿Qué tendrá este paciente? ¿Qué le aparece? Escaras. Y estas escaras dan mal olor, ¿no es cierto? Y entonces atraen a estas moscas. Y estas moscas colocan huevos ahí, salen larvitas, y estas larvitas que no deberían de causar parasitismo, están causando un parasitismo accidental. Comienzan a comerse el tejido de la persona. Entonces, parasitismo facultativo, o sea, que sí o no, y accidental. ¿Cuáles son los parásitos que vamos a estudiar? Casi hacemos cada grupo en una fase. En la primera fase no llegamos a completar todos los mitos, porque hay una clase de generalidades, entonces son los segmentos. ¿Qué son los segmentos? Son gusanos cilíndricos, algunos dicen redondos, una pelota redonda, ¿cierto? Entonces, claro que el corte transversal de ese gusano sí es redondo, pero es cilíndrico, como un lápiz, exactamente. Entonces, son los segmentos gusanos. Pero también puede ser aplanado, ya vamos a ver. En todo caso, son macroscópicos, uno los ve, simplemente. Por ejemplo, y este es uno con el que vamos a empezar ahora, no lo usamos. Ese es el ascaris lumbricoides. Cilíndrico, es un animal. ¿Qué más? ¿Pero este no? ¿Qué son estas bolitas? Los rojos. Y este es un Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas, que es característico del equipo. Felizmente, ¿no? Me han pedido que haga una conferencia, no sé si se les han pasado. Hay un simposio que organiza la Academia Nacional de Medicina. Me han pedido que les hable de en qué situación se encuentra la enfermedad de Chagas. Y prácticamente ha desaparecido. Pero antes no, teníamos pacientes a montones. Entonces, esto es un protozoo. Y después vamos a ver artrópodos. Y acá tenemos un artrópodo. ¿Cierto? ¿Qué es este? El Sarcoptes escabili. ¿Qué produce? La sarna. Entonces, son ejemplos. Entonces, en los helmintos tenemos 3 grupos. Los nematodos, que son como lápices, ¿no? O sea, cilíndricos. Los cestos y los triamatos son aplanados. También a estos dos les llaman platelmintos. Pero este es en forma de cinta, como un fideo, y este es, el tremato es en forma de hoja, pero son aplanados. Esos 3 vamos a estudiar dentro de los protozoos vamos a estudiar las amebias, aquí también es típico.
por la nieve histolítica, que causa mucha diarrea. Ciliados, cuando tienen coli, por ejemplo, tienen cilios. O flagelados, que tienen flagelos, como la yarda, que tiene flagelos, que han visto una imagen. Y coccidias, que son unos protozoos que se reproducen de diferentes maneras, muy complicadas, pero hay muchos ejemplos de coccidias. Uno de ellos, por ejemplo, que no se estudiaba, es el Cryptosporida. Cuando aparece el SIDA, en el año 1980, yo estaba haciendo tropicales en Cayetano y de pronto aparece una enfermedad rara. Todos como, ¿qué es esto? El síndrome de inmunodeficiencia. Y entonces, ¿qué se llama? Y los pacientes se morían o por neumonía o por diarrea. ¿Y por qué era la diarrea? No se le daba importancia, porque en una persona sana se autoinmune, pero en un inmunodeprimido no. Y sigue, se sigue manteniendo y lo mata, por decirlo así. Entonces, esto podría tener importancia. Después hay otras coccidias, como toxoplasmosis, y dentro de los artrópodos tenemos la clase de insectos, todos los insectos, la clase arácnida, bueno, todos los insectos tienen importancia en el salud. La clase arácnida, tenemos ácaros, garrapatas y arañas, y la clase de artrópodo, donde vamos a ver uno o dos que son hospederos, intermediarios, ¿no? Y acá tenemos algo de terminología, es importante conocer la terminología. Por ejemplo, aquí llamamos hospedero definitivo. El hospedero definitivo es el que alberga el estadio adulto del país. Y el hospedero intermediario, ¿qué será? El que alberga el estadio larval. Entonces, adultos, si yo tengo el adulto, un ascaris, por ejemplo, adulto, soy hospedero definitivo. Pero si tengo las larvas, hospedero intermediario. Pero cuando estudio protozoos, ¿en protozoos hay adultos y larvas? No. Entonces, ¿qué le llamamos hospedero definitivo? Hospedero definitivo es en el que se desarrolla el ciclo sexual del parásito. Y hospedero intermediario en el que se desarrolla el ciclo asexual. Eso cambia. Hospedero paraténico. El hospedero paraténico es el que se infecta con un estadio y transmite el mismo estadio. No hay ninguna transformación dentro de ese hospedero. Es un hospedero paraténico. Hospederos vertebrados. Bueno, hospederos invertebrados, como por ejemplo los insectos, todos estos que no tienen. Y hospedero accidental, en que normalmente no es hospedero, pero que puede hacer en algunas situaciones. Entonces, los segmentos, como han visto, los matos, estos nematos pasan por varios estadios. Acá falta el huevo, larva 1, larva 2, larva 3, larva 4 y adultos. Eso sucede en los humanos. En los cestos no. En los cestos tienen otro tipo de reproducción. Por ejemplo, pasan por huevos, larvas y adultos, pero las larvas son procercoides y plerocercoides. Solamente huevos, una larva y una. Y en los tremátodos, vamos a ver de otra forma. Estos tienen huevos, los esporocistos, las redes, redes 1, redes 2, las cercarias, las metacercarias, los juveniles y los otros. No tienen que aprender eso, vamos a ir en cada parásito viendo esto. Pero ¿cuál es la idea? Que no todos los parásitos tienen los mismos estadios. Cada uno, cada grupo tiene su forma de desarrollarse. Y en los protozoos, los apicomplexas, que son las coccidias, por ejemplo, tienen reproducción sexual, se llama gametogonia.
y reproducción asexual, que se llama el esquizoma. Hay otros protozoos que solamente tienen estadios, digamos, por ejemplo, de cruce, ¿no? Tienen el tripomastigote, el amastigote, el promastigote, etc. Ya lo vamos a ver. Y se dividen solamente por gestión lineal. No tienen este tipo de procesos. Bien, otros términos. Zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Son enfermedades de animales que el hombre las adquiere, ¿no es cierto? Hay muchas enfermedades zoonóticas en parasitología. Entonces, es importante que sepan que se adquieren de animales. Las mascotas, tienen que ver con... ¿Qué son deservorios? Deservorios son animales que albergan al parásito pero que no le causan daño. Por ejemplo, en enfermedades Chagas, ¿quiénes son deservorios? Los cuyes, ¿no? Los conejitos, no les causa daño, pero son deservorios. Luego tenemos los vectores. Vectores son aquellos que llevan un agente infeccioso de un sitio a otro, de una fuente a otra. Y entonces tenemos los vectores biológicos. Esto también lo vamos a ver cuando vamos a artrópodos. Los biológicos son los que transmiten a estadios que se reproducen en el mismo vector. Entra una forma, cambia de forma y transmiten otra. Y, por ejemplo, en la enfermedad de Chagas, el Trypanosoma cruzi, que va cambiando de formas y se reproduce, ¿no?, dentro del vector. ¿Cuál es el vector de la enfermedad de Chagas? ¿Sabe? La chirimacha, ¿no? Es el Triatom infestas. Entonces, ese es biológico. Pero mecánico es como, por ejemplo, una mosca, una cucaracha, que contamina sus patas o su aparato bucal y lleva agentes infecciosos, pero no se infecta. El otro sí tiene que solamente se contamina. ¿Qué es infección parasitaria y enfermedad parasitaria? No es lo mismo, ¿eh? Mucho cuidado. Por ejemplo, en Chagas, cuando entra el parásito, es una infección parasitaria. Hemos tenido muchos, no pacientes porque no tenían enfermedad, pero les encontrábamos el parásito en sangre y se le han hecho todos los análisis, se han muerto de otras cosas, pero nunca han tenido la enfermedad, solamente estaban infectados y no desarrollan la enfermedad. Pero si desarrollan la enfermedad, ¿qué significa? Que ya tienen síntomas y signos. Eso es enfermedad. Entonces hay que diferenciar. Miren, hay que diferenciar por un hecho importante. Un día viene a buscarme un paciente, un señor que va a donar sangre al seguro. Y entonces dona la sangre, toma sus datos, y al día siguiente le llaman por teléfono y le dice: ¿sabe que su sangre no la vamos a poder utilizar porque usted tiene la enfermedad de Chagas? Se queda frío el hombre, ¿no? Entonces, como ahora el internet, enfermedad de Chagas. Es una enfermedad que ataca el corazón, los intestinos y después se muere. Desesperado, ¿no? Y entonces me busca y me dice: ¿qué es lo que ha pasado? Y entonces, en realidad usted no, por lo que veo, no tiene la enfermedad de Chagas. Lo que tiene es infección por T. cruzi. Puede ser que tenga enfermedad, puede ser que no todos tienen. Entonces hay que diferenciar eso. Después vamos a ver otros detalles. Bien. Entonces diferenciar infección de enfermedad. Y periodo prepatente. El periodo prepatente es desde el que se infecta a una persona hasta que ya puede contagiar a otra. Por ejemplo, en Ascaris lumbricoides, desde que se infecta, o sea, uno ingiere huevos, se infecta, ¿cuánto tiempo pasa hasta que otra vez se elimina huevos para infectar a otras personas? Eso se llama periodo prepatente. ¿Y cuál es el periodo patente? Es durante todo el tiempo que vive el parásito dentro de los periodos. ¿Y qué es periodo de incubación? Esto es importante, ¿cierto? ¿Qué es periodo de incubación? Desde que uno se infecta hasta que presenta síntomas y signos. Entonces vamos a ver los ciclos de vida.
Los ciclos de vida son sumamente importantes en los parásitos. Si uno se sabe el ciclo de vida, no tiene que estudiar más. Lo demás es sentido común. ¿Por qué? Porque de acuerdo al ciclo yo puedo saber cómo se infecta una persona, qué medidas de prevención puedo hacer, cómo transmite, qué medidas de control puedo hacer, qué daños causan, en qué sitios, porque está todo el ciclo, y cómo se desarrolla en el suelo. El estadio de salida me sirve para hacer el diagnóstico. Y entonces el diagnóstico se hace de acuerdo al ciclo. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué estamos señalando acá? Este es el estadio de infección, es parte del ciclo. En este caso es una larva que se mete por la piel. En este caso, ¿qué cosa es? Un huevo que se ingiere a través de los alimentos. Entonces, los estadios de infección. ¿Qué más tenemos? ¿Qué será esto? Mecanismo de infección, caminar descalzo. Acá el mecanismo de infección es tomar agua, alimentos sin lavar, etc. Un mecanismo. Luego tenemos, ¿qué es esto? Puerta de entrada. Que hasta la puerta de entrada es por la piel, el otro es la vía oral. Luego tenemos localización, ¿no? O reproducción del parásito en el intestino. Unos en el intestino grueso, otros en el intestino delgado. Luego, ¿qué tenemos? Mecanismos de transmisión. Entonces, ¿cómo transmite la enfermedad? Y estadio de salida es el que me permite hacer el diagnóstico. Entonces, miren, cuando nosotros sabemos los mecanismos de infección, puedo saber qué medidas de profilaxis hacemos. ¿Qué significa profilaxis? Que me voy a proteger de no infectar. Pero como médico no solamente es eso suficiente. Imagínense, ustedes van a selva, solamente van a evitar que se infecten. No, pues ustedes van a ir a trabajar. Entonces tienen que hacer que las personas, ¿no es cierto?, ya no se enfermen. Y eso es medidas de control. O sea, hacer medidas para que la población, mejor dicho, la prevalencia de la enfermedad disminuya en niveles bajísimos, ¿no es cierto? Entonces, el mecanismo de transmisión está en relación con ¿qué? Con el control. Y los mecanismos de infección, ¿con qué están? Con la prevención profilaxis. ¿Está claro? Es diferente. Después vamos a ver la patogénesis. En la patogénesis vamos a ver los daños que causan estos parásitos. Por ejemplo, hay diferentes tipos de daños. No todos los parásitos causan todos los daños. Hay unos que producen daño mecánico, pero solamente por estrés. Entonces, ¿qué cosa es el daño mecánico? Es por la presencia del parásito dentro de un órgano. Por ejemplo, un quiste de tigre que mide 20 centímetros de diámetro y está metido en el pulmón. Entonces está causando un daño mecánico, comienza a comprimir órganos, tejidos. O puede obstruir un cisticerco que se mete al cuarto ventrículo y lo tapa. Causa daño obstructivo. Destructivo. El daño destructivo es cuando el parásito tiene elementos que pueden destruir los tejidos, como por ejemplo cortarlos, romperlos, deshacerlos con enzimas, por ejemplo, ¿no? Esos daños destructivos. A veces tienen aparato bucal que muere, eso es destructivo. Expoliatriz. ¿Qué será expoliar? ¿Qué significa expoliar? Sustraer, robar, ¿no es cierto? Entonces hay muchos parásitos que causan daño expoliatriz. Se alimentan de nuestros nutrientes que están en el intestino. Tóxico alérgico. Estas sustancias o estos parásitos, una sustancia o el mismo parásito que está en el tejido, ¿de qué están hechos los parásitos? De silicona, de tejidos. ¿De qué están hechos los tejidos? ¿Ah? Células. ¿De qué están hechas las células? Proteínas, ¿no es cierto? Carbohidratos, etc.
pero que son iguales a los nuestros, no. Entonces, su presencia desencadena una reacción alérgica o reacción al cuerpo extraño. Entonces, o que elimina sustancias tóxicas que también afectan. Entonces hay sustancias tóxicas y hay sustancias alérgicas que causan daño. Y finalmente inflamatorio, daño inflamatorio. ¿La inflamación es un daño o es una defensa? Defensa. Es como uno se defiende, ¿no es cierto? Por eso es propaganda, dice, tómese a probar si tiene la inflamación de la garganta. Eso deberían prohibir, ¿no es cierto? Porque la inflamación no se controla así. La inflamación es bueno porque nos protege. Pero ¿qué pasa con los parásitos? La mayoría de parásitos no les hace ni pío, ni los anticuerpos, ni las enzimas, por ejemplo, de los eosinófilos. Llega un bombazo de eosinófilos con sus enzimas, no le hacen nada, sigue viviendo. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Se confunde. ¿Y qué hace? Empieza a mandar más respuesta, hasta que ya se exagera el proceso inflamatorio. Ya no es una defensa, sino un daño. ¿Ya? Entonces, daño inflamatorio. Entonces, ¿de qué dependen estos daños? Cuando yo digo de qué depende, estoy hablando de mecanismos de daño. Es decir, ¿de qué depende el daño mecánico? Del tamaño del parásito, ¿no? De la localización. No es lo mismo tener en la piel un cisticerco, tenerlo en el tejido celular subcutáneo, que tenerlo en el cerebro. Entonces depende de la localización, de la forma, si es grande, pequeño, si es alargado, no, etc. El daño destructivo, ¿de qué depende? Del tamaño, de la movilidad, se mueven los otros, del número, no es lo mismo una larvita que se mete en 100, y de sustancias líticas que causan daño. El daño exfoliatriz, ¿de qué dependerá? Del número. Si uno tiene un ascaris, no es problema, pero si tiene 100, ya me comienzan a causar problemas. ¿De qué se alimenta? ¿Qué sustrae? ¿Qué enzimas utiliza? Hay unos que tienen sustancias anticoagulantes, por ejemplo, los que se alimentan de sangre, son hematófagos, y los gusanos hematófagos utilizan enzimas para anticoagulantes, para que la sangre fluya y puedan alimentarse. O tienen un esófago muscular, que hace como bomba, para jalar más sangre. Entonces, esos son los mecanismos de daño que utilizan estos gusanos. Tóxico alérgico, antígenos, sensibilización, localización. Y finalmente la reacción inflamatoria depende de quién, simplemente de los periodos. Si le damos un antiinflamatorio, bloqueamos la reacción inflamatoria. No depende del parásito en sí. Bien, manifestaciones clínicas ya, eso lo vamos a ver en cada uno de los parásitos. Estos son ejemplos. La epidemiología. Conmigo van a hacer epidemiología el próximo, si Dios quiere. No sabemos. De repente ya me enseño, o de repente ustedes no aprueban. No pasan aquí. Así que depende. Entonces, la epidemiología y parasitología, tenemos la epidemiología descriptiva, que nos dice qué grande es el problema de una parasitosis en la comunidad. Entonces vamos a ver lo que es prevalencia, porcentaje de personas enfermas entre una población, o incidencia, casos nuevos que van a notificar. Y la epidemiología analítica, ¿qué busca la epidemiología analítica? Factores de riesgo. Para poder prevenir es necesario buscar factores de riesgo. Entonces hay riesgo modificable y no modificable. Por ejemplo, si hablamos de infección urinaria, ¿qué factor de riesgo será ahora? No modificable que es el género. No modificable que es el género. El género, muy bien. Entonces, yo diría el sexo. Ah, sexo, claro. Porque el género no necesariamente. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las mujeres por su anatomía tienen mayor predisposición de hacer infecciones, ¿no es cierto? Entonces, eso es no modificable.
Pero ¿qué es modificable? Higiene, otras cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto? A los factores de riesgo modificables decimos factores de riesgo propiamente dichos. Pero los no modificables le llamamos marcadores de riesgo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, infección urinaria, ¿cómo voy a eliminar los factores modificables? Con medidas profilácticas, etc. ¿no es cierto? Pero el sexo no lo puedo cambiar. Pero entonces, ¿qué hago? Las medidas profilácticas que voy a desarrollar, ¿a quién la voy a aplicar? A mi marcador de riesgo. No lo voy a aplicar en hombres, va a ser en mujeres. Es mi marcador de riesgo. Mi población sobre la cual va a actuar. A eso se llama marcador de riesgo. Y esto depende, pues, hay factores de riesgo de la biología humana, ¿no es cierto? La genética, por ejemplo, hay gente que se enferma de todo, otros que no. Factores ambientales, estilos de vida, ¿no es cierto? Y factores sociales. Las parasitosis, por ejemplo, aquí afectan fundamentalmente a la gente, ¿no es cierto? Porque no tienen agua, no tienen desagüe, etc. Y el sistema de salud también tiene que ver, ¿no es cierto? Si el sistema de salud se preocupa de hacer hospitales enormes, etcétera, y se gasta todo el dinero, claro, pues ahí invierten, que siguen los que hacen, pero no ponen atención de salud, atención primaria a la gente que necesita, ¿no es cierto? Entonces, eso depende de qué parece de acuerdo al sistema de salud. Y esto lo vamos a ver en el video. Y las medidas de prevención, medidas de control, medidas profilacticas. Medidas de control, por ejemplo, en parásitos intestinales, una letrina, ponerles letrina en selva, por ejemplo, no se puede poner sistema de desagüe. En las ciudades sí, pero en los pueblitos la gente vive en su chacra, aquí en la casa, la otra casa. ¿Cómo vamos a poner desagüe? Entonces hay que ponerle una letrina. Entonces, este es un método de control. ¿Por qué? Porque está bloqueando un mecanismo de transmisión. Mientras que las medidas profilácticas van contra los mecanismos de transmisión. Por ejemplo, comer carne cruda, comer las verduras mal lavadas, etc. Puede llevar a una serie de enfermedades. Bien, ¿y cómo hacemos el diagnóstico de las enfermedades parasitarias? Igual que en cualquier enfermedad. Antecedente epidemiológico, ¿no es cierto? Si viene un niño panzoncito, desnutrido, y le pregunto, ¿y tú dónde vives? ¿De dónde vives? Vengo de Quillabán. Ahora estoy pensando que es una parasitaria, ¿no es cierto? Entonces el antecedente epidemiológico es importante. Y las manifestaciones clínicas también ayudan. Y el examen de laboratorio. Pero en ese orden. Últimamente los colegas se han acostumbrado, ni siquiera lo miran al paciente y le piden 10.000 exámenes de laboratorio. Le hacen gastar toda su platita y porque no saben qué es. Entonces, tener una idea. No es así, es al revés. Y ahí se acabó. Entonces, esta es la primera parte. No se vale, ¿no? Bien, entonces empezamos con el primer parásito, ¿no es cierto? Aquí vamos a estudiar lo primero, los helmintos, ¿no? Y entre los helmintos, ¿cuál es el primero? Los nemátodos. Entonces, las cariasis, ¿qué se dice ascariasis, ascariosis, ascaridiasis? Entonces, ¿qué es la ascariosis o ascaridiasis? Es una geolimitiasis. Entonces, aparte de ser un nemato, es un geohelminto.
¿Qué significará eso? Gusano de tierra. Que tienen que tener la tierra para desarrollarse. Si no hay tierra, del intestino delgado. Entonces, cuando hablamos del intestino delgado, ya estamos pensando en ciertos síntomas que son diferentes si viven en el intestino grueso. Pero es importante conocer. Caracterizada por un síndrome pulmonar y digestivo. ¿Qué tendrá que ver este gusano en el pulmón? Es que su ciclo de vida lo hace por el intestino y también por el pulmón. Y es frecuente en climas cálidos. Su nombre es el Ascaris lumbricoides. Recuerden los nombres científicos de estas parasitosis o de cualquier ser vivo. El nombre científico. ¿Cuál es el nombre científico del hombre? Homo sapiens, ¿cierto? Y entonces, este se llama Ascaris de género, y lleva con mayúscula la primera letra. Y este es el nombre de especie, que es sigma. Tiene que escribirse en negrita o en cursiva. Son normas, cuando ustedes hacen una publicación, tienen que estar eso. Nombre científico, Ascaris lumbricoides. ¿Y cómo es el Ascaris lumbricoides? Este es el Ascaris lumbricoides. Un gusano alargado, de color rosado, blanco nacarado, de una cutícula lisa, brillante cuando está recién eliminado. Y hay dimorfismo sexual. ¿Qué significa? Que hay diferencias entre hembras y machos. Las hembras son más grandes que los machos. Acá parece al revés, pero es por la imagen. Una hembra mide 25 centímetros en promedio, mientras que un macho 15 a 20. Y hay otra característica, que este es el machito y termina en una curva, ¿no es cierto? Y la hembrita termina en forma recta. Entonces ya tenemos dos características importantes. Aparte de eso, hay otros detalles ya internos. Vamos a ver. Este es el aparato bucal. Estos acá tienen 3 labios. Y acá está la boca. Hay unos pequeños dientes acá, pero que se necesita microscopía electrónica para verlo. No la van a poder ver directamente. Pero de acá hay papilas sensoriales que le ayudan a buscar la vida. Bien, esta es la boca aquí, con 3 labios. Y este gusano ya está dentro de los lados. Entonces miren acá la morfología. Esta es la hembrita más grande, ¿no? Recta, el machito más pequeño, enroscado, pero además hay algunas características. Por ejemplo, la boca está acá, ya hemos visto los labios, es el aparato digestivo que termina en la región anal, en el extremo. Pero el aparato reproductor no es así. La vulva se encuentra más o menos aquí, si lo vemos en tercios, entre el tercio medio y el tercio posterior. Ahí se encuentra la vulva. O sea que no entra en contacto con el aparato digestivo. Y de la vulva sale la vagina, sigue la vagina, y de ahí se vienen 2 úteros que son tubulares, como tubos. Y después los úteros se convierten en oviductos y finalmente en ovarios. Todos son tubos. Pero son tan largos que se dan vueltas acá. De tal manera que hacemos un corte aquí y es lo que vamos a ver, ¿no? Si hacemos el corte adelante, vamos a ver esto. Es el esófago, esto es el esófago, nada más. Pero si hacemos un corte al medio, tenemos varias cosas. Entonces vamos viendo qué vamos a ver en la primera parte. Si es en la parte anterior, lo que vemos es la cutícula, ¿no? Que es lo que lo protege. Es una cutícula lisa y que por debajo hay una estructura muscular. Estos parásitos tienen una
características, no tienen órganos de fijación, no tienen con qué fijarse. Viven en la luz del intestino. Y si viven en la luz del intestino, ¿qué pasará si se duerme? Camarón que se duerme, se lo lleva el peristaltismo lo mata. De hecho, cuando le damos tratamiento no lo matamos, simplemente lo paralizamos. Y el intestino se encarga de eliminar. Entonces, ¿qué requiere para estar permanentemente nadando contra la corriente? Necesita alimento con carbohidratos, mucha energía, ¿no es cierto? Grasas. Pero además necesita musculatura. Por eso es que su musculatura está muy bien desarrollada. Después hay un espacio que se llama espacio pseudocelómico, que actúa como bombas de presión para el movimiento, y acá está el esófago. Pero este es un corte al medio. El aparato digestivo siempre va a ser uno, porque es uno solo. Pero el aparato reproductor, hemos dicho, son tubos que dan varias vueltas. Entonces aparecen varios ovarios, de repente cambian 2 o 3 útero. Entonces se ven diferentes cortes. Y hay ovarios, oviducto, y este es el intestino colapsado. Eso es lo que se ve. También se ve la cutícula que está viendo acá, la musculatura y el espacio pseudocelómico. Entonces, esto es lo que se ve. En el macho, más bien no. El aparato digestivo que empieza en la boca y termina en la región anal se junta con el aparato reproductor. Es decir, que hay testículos, conductos deferentes, conductos eyaculadores, etc., que terminan también donde está el aparato digestivo. Se llama cloaca. Entonces ahí viene todo, ¿no? Y además tiene dos espículas copulatrices, dos como aletas que sirven para la cópula. Entonces es diferente el macho en el aspecto reproductor. Y estos son los huevecillos. Los huevecillos son de diferentes formas. Los más comunes son estos. Miden 50, 60 micras, o sea, no se pueden ver directamente, o sea, en el microscopio. Pero tienen 3 capas. La capa externa es albuminoidea y es con protuberancias. Se dice mamelonados, como mamelones, que tiene acá, como ven esto, o acá, mamelones. Entonces, esa es la capa externa. Hay una capa media que es de carbohidratos y proteínas, glucoproteica, se dice, glucoproteica, la capa media, y la interna es lipídica, o sea, lípidos, grasa. ¿Para qué será esto? Los lípidos son hidrofóbicos, entonces para que no entre agua donde está el embrión. ¿Y dónde está el embrión? Es una masa embrionaria, solo es una masa embrionaria, no hay larvas, no hay un embrión, una masa embrionaria. Este es el huevo fértil, pero este es un huevo infértil. Quiere decir que las hembras pueden poner huevos sin presencia del macho. Y entonces son más grandes, miden 90 micras, tiene su capa externa mamelonada, la capa media glucoproteica y la capa interna también lipídica, pero no tiene masa embrionaria. Estos no van a desarrollar porque no tienen la masa embrionaria. Y hay otro huevo que tiene todo excepto la capa externa mamelonada, o sea, su cubierta es lisa. Se produce porque el ascaris es una máquina de producir huevos. Produce 200.000 huevos diarios, 200.000. Imagínense, se lo gana la Coca-Cola. Y en la Coca-Cola siempre aparece una Coca-Cola mal hecha, ¿sí? Por eso hay control de calidad. Y en ellos también aparecen a veces estos huevos decorticados, que son una falla. Bueno, pero la mayoría son fértiles. Entonces, por eso
ser humano. Y es que, ¿por qué tiene que poner tantos huevos? ¿Y por qué el ser humano tiene un hijo y nada más? Porque estos tienen un ciclo, una trayectoria muy larga, con muchas dificultades, que de esos 200.000 huevos, de repente llega a ser un adulto. Los demás se van perdiendo en el camino, ¿no? Entonces, la naturaleza es tan sabia que hace esto. Bien, vamos a ver el ciclo de vida. ¿Alguien tendrá un plumo? No he olvidado traerlo. Muy bien. Vamos a hacerlo a mano, como hacía antes mis clases en este libro. Si un día le dije a una clase de un docente, me dijo, a mí me trae las diapositivas. No, pero sin diapositivas, ¿cómo voy a hacer esto? Eso nos da los años de trabajo. Entonces, vamos a ver, digamos, este es un intestino delgado, intestino grueso, ¿cierto? ¿Dónde están los parásitos? Su localización, ¿cuál es? Entonces vamos a acá en hembritas, machitos, entonces van a producir huevos, ¿no es cierto? Y esos huevecillos, que son embrionados, más embrionarios, salen a través de la región anal y caen en el suelo. ¿Okay? Y en el suelo cae este huevo, pero tiene que caer. ¿Qué tenía acá? Una masa embrionaria. Tiene que caer a un suelo con ciertas características. Por ejemplo, tiene que ser arcilloso. ¿Y por qué no arenoso? Porque ¿sabes hacer adobo? ¿En qué se hace el adobo? ¿En olla de metal o de arcilla? Sí. ¿Por qué? Porque requiere mucha cocción, mucho tiempo. Y entonces, y además mantenerlo ahí. Si le ponen de metal, el metal se aumenta la temperatura, lo sacan del fuego, baja la temperatura y se malogra todo. Entonces lo mismo pasa esto para proteger los huevos. La arcilla mantiene la temperatura. Además, entonces, suelo arcilloso, ¿no es cierto? ¿Qué más? Temperatura. Digamos, más de 12 grados, pues hasta 30 grados, ¿no? Temperatura entonces alta. Humedad también alta, ¿no? Porque si se reseca, el huevo se afecta. Y sombra. El sol directo mata las larvas, la masa embrionaria nuestra. Entonces, en esas condiciones, más o menos en 2 semanas, se va a formar esto. Un huevo, pero ya no con una masa embrionaria, sino con una larvita. ¿Ya? Tiene una larva en su interior. Entonces, esto es un huevo con larva 1. Luego, esta larva tiene su cubierta que es inextensible, entonces tiene que mudar, se rompe esa cubierta de la larva y crece un poco más. Y entonces todo eso permanece en el suelo. Entonces acá tenemos el huevo, acá está la larvita, sería más grande. Entonces es un huevo con larva 2. Entonces este es el estadio oficioso, huevo con larva. Y entonces, ¿esto cómo va a llegar? A través de las manos, del agua, las verduras, y dónde llega hacia la boca. ¿No es cierto? Entonces una persona se come un huevo con larva 2 y se infecta. Entonces, ¿qué va a pasar? Este pasa a la boca, el estómago, y llega al intestino. Y este huevecillo que llegó acá, que tiene una larva 2, eclosión, se rompe y sale la larva 2.
Y entonces ya vamos a tener una larva 2. Entonces esta larva 2 no puede desarrollar en el intestino, necesita de mucho oxígeno. Y entonces ¿dónde va a encontrar oxígeno? En el pulmón. Y entonces se tiene que ir al pulmón. ¿Cómo irá esta larva? ¿Saben cuánto mide una larva? 200 libras más o menos. Es como una agujita fina, delgadita. Y entonces, ¿dónde va a ir? ¿Cómo va a llegar al pulmón? Entonces, aquí tenemos una capa, una mucosa, una submucosa, y en la submucosa hay vasos. Entonces, esta larva se mete, perfora la mucosa, la submucosa, y perfora el endotelio del vaso y se mete dentro del vaso. Para eso, ¿qué tiene que utilizar? Enzimas, movilidad, etc. ¿No es cierto? Y entonces va a llegar aquí y se mete al vaso sanguíneo. Y por la vía circulatoria, ¿a dónde va a ir? Si está en el intestino, ¿a dónde va a ir? Sistema porta. Llegará al hígado. En el hígado no pasa nada, mejor dicho, pasa todo, se pasa de frente, no se atraca en ningún sitio, y se va al corazón. Y entonces va a llegar al corazón, ¿cierto? Entonces, este va a llegar a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y de ahí pasa a dónde? Al pulmón, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sucede en el pulmón? Vamos a hacerlo más grande para que... Entonces acá hay un vaso sanguíneo y acá está la larvita. Al lado del vaso sanguíneo hay una cosa que se llama el alveolo. Entonces esta larva no puede seguir en los vasos sanguíneos, ya se atracó ahí, ya no avanza más. Entonces tiene que romper acá el vaso sanguíneo, el endotelio. ¿Con qué? Con su movilidad, su forma, que es como una aguja, enzimas, y perfora también la pared del alveolo. Entonces cae la larvita, larva 2, al alveolo. ¿Listo? Y entonces empieza a avanzar por la vía respiratoria, bronquiolos, bronquios, etc. Pero ¿qué sucede? Que esta larva 2 tiene que desarrollarse. Entonces se quita la cubierta, se quita la camisa. ¿Y qué hace con la camisa? La tira por ahí. ¿No es cierto? Y eso se llama muda. Entonces la muda hace que pierda esta cubierta, esta putita, y se convierte en una larva 3. Luego hay otra muda y se convierte en una larva 4. ¿Está claro? Entonces en cada muda se pierde esta exúvia, este pelecho, esta estructura que es antígenos y los deja en el pulmón, ¿no? De hecho, ya la larva está causando daño destructivo, inmunoalérgico, etc., porque está en un tejido. Y luego empieza a avanzar y luego va a llegar al pulmón, ¿cierto? ¿A dónde va? A la tráquea, perdón, el epiglotis, a la laringe, la faringe y al esófago, y otra vez llegó aquí y llega al intestino. Entonces, ¿qué está llegando al intestino? La larva 4, ¿no es cierto? La larva 4. Y la larva 4 se convierte en larva 5, que es el juvenil. Crece y es el adulto. Y entonces ya vamos a tener estos que se convierten en adultos. ¿Listo? Entonces, este ciclo interno que hace del intestino hacia el pulmón y regresa al intestino se llama ciclo de Los o luz. Algunos dicen los o luz. Pero es un ciclo interesante porque nos explica por qué da un síndrome pulmonar, por ejemplo, esta parasitosis. No todos los parásitos hacen esto, algunos lo hacen. ¿Está claro? ¿Fácil? Facilísimo. Más o menos está 2 semanas también en el pulmón. Y después ya el periodo prepatente es 3 meses, periodo prepatente 3 meses, y el periodo patente, ¿cuánto vive un ascaris?
un año. Entonces, acá podemos repasar el ciclo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la infección? Agua, verduras, mangos. ¿Y cuál es el estadio infeccioso? Huevo, larva. No es la larva, porque si yo la saco la larvita del huevo y le pongo a la persona, no se infecta. Tiene que ser el huevo que contiene una larva. Y entonces huevo maduro también. Entonces entra aquí, llega al aparato digestivo, ¿no es cierto? Y sale una larvita. Pero esta larvita tiene que hacer un ciclo en el pulmón. Acá está, ¿no es cierto? Acá está, pero no está muy claro. Hace ciclo de luz y después se convierten en adultos y los adultos están en el intestino y van a eliminar huevos. Estos huevos en 15 días, 2 semanas desarrollan. Entonces, el mecanismo de transmisión es el fecalismo y las condiciones que necesitamos son suelo arcilloso, humedad, suelo soleado, temperatura de 15 a 30 grados. Entonces, es el resumen de lo que les he dicho. Aquí es el, tengo la mala costumbre de bien, y a nivel pulmonar, hemos dicho que pasa por pulmón, ¿no es cierto? Pero miren, esto es, recuérdenmelo, por favor. Es que si hacemos un corte de pulmón, tenemos unas láminas muy bonitas de experimentales en conejos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Este es el pulmón y hay cortes de larvas en forma transversal, a veces sagital, porque las larvas son como enrolladitas. Entonces, se hace corte y vamos a ver algo así. ¿Por qué? Porque estas larvas tienen unas bandas laterales, como espinas, el corte transversal. Entonces son espinas laterales. Y acá que va a haber el aparato digestivo. No tiene más. Las larvas no tienen aparato todavía reproductor, solo tienen. Entonces, esto es fácil para hacer el diagnóstico. Cuando yo quiero hacer el diagnóstico, veo esto y veo las espinitas. ¿Ven acá? ¿Ven las espinas laterales? Acá, acá, ¿no? Acá también se puede ver, acá. Entonces, eso me ayuda a hacer el diagnóstico. Son larvas que están migrando por el pulmón, ¿no? Y de hecho que en esta zona hay destrucción, hay un proceso inflamatorio, etc. Puedo encontrar eosinófilos por acá, etc. Bien, entonces esto es la fase de migración pulmonar. Entonces, ¿qué daños causa este parásito? Causa daño destructivo. Primero vamos con la larva. ¿Qué causa la larva? La larva, ¿cuál es el primer daño que causa la larva? ¿Ah? Ya, recuerden pues el ciclo, porque tienen que aprender los ciclos. La mucosa intestinal. Perfora la mucosa, la submucosa, el endotelio. Entonces hay sangrado, hay proceso destructivo, inflamatorio, y eso se traduce en ¿qué? Dolor abdominal y aumenta el peristaltismo, ¿no es cierto? Pero es leve, pasajero. Después ya la larva se va al pulmón, y entonces el pulmón va a ser un síndrome pulmonar, ¿no es cierto? Se llama síndrome pulmonar eosinofílico. Y entonces también se llama síndrome de Leffler. En este síndrome
es que se está produciendo un proceso inflamatorio en el pulmón, inmunoalérgico. Y entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo llora un pulmón? ¿Sabes? No, con tos, pero ¿cómo llora? Ya cuando el mosquizo se muere. Entonces viene tos. ¿Y esa tos seca o expectoración? Tiene que haber expectoración porque hay inflamación, hay células, hay líquidos, hay sangre. Entonces se llama expectoración hemotónica. Pero además, ¿qué tenemos? Hay fiebre, porque hay proceso inflamatorio. Entonces hay fiebre. Y si es mucho el compromiso, hay dolor torácico. La tos produce dolor. Bien, eso es síntomas, ¿no es cierto? Pero a veces, si le tomamos un examen de sangre, ¿qué vamos a encontrar? Gran cantidad de eosinófilos. Entonces, ¿por qué hay eosinófilos? Porque la respuesta contra los parásitos es humoral y celular. Humoral con inmunoglobulina E, fundamentalmente, y celular con eosinófilos. Entonces, esto hace que la inmunoglobulina E se fije al antígeno, viene el eosinófilo, rompe sus enzimas, trata de matar la larva y no le hace nada. Entonces sí aumenta. Entonces vamos a encontrar eosinofila periférica. Préstame otra vez. Es la última. Y entonces, en el pulmón, si le tomamos una radiografía, ¿qué vamos a ver en el pulmón? Entonces, acá está el corazón. Vamos a ver imágenes de condensación. Ya han hecho semiología, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve una radiografía con una neumonía, por ejemplo? ¿Ah? Un foco de condensación, ¿no es cierto? ¿Por qué de condensación? Porque es un proceso inflamatorio. Y las radiografías son de color. ¿De qué color son las radiografías? Blancas, pero cuando son expuestas a los rayos X se vuelven negras. Por eso que el pulmón se ve negro. Pero un hueso ¿de qué color? Blanco. ¿Por qué? Porque no pasan los rayos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, estos focos de condensación en una neumonía por neumococo, se produce la condensación, generalmente es un lóbulo el que comprende, y eso va a durar 2-3 semanas y después se disuelve. Aquí pasa algo parecido, pero sucede que hay un foco de condensación aquí y de pronto esto desaparece. Si le tomo otra radiografía ya no está ahí, de repente está por acá, o por acá, o por acá. Entonces son focos de condensación cambiantes, migrantes. Es una característica de esto, ¿ya? Y entonces eso es lo que se conoce como imágenes, focos de condensación. Y entonces, ya, eso es pero en la semiología, que es lo más interesante, ustedes no se olviden de hacer semiología, es lo más importante. ¿Qué encontraremos? Si perjuicio, ¿qué va a haber? Matidez en esa zona, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si le pongo la mano y le digo, diga 30 o 33? Supongo que han cambiado pues siguen diciendo 30 o 33. Entonces va a haber unas vibraciones que están aumentadas. Se transmite rápido la vibración. Y si le pongo el estetoscopio, ¿qué voy a encontrar? ¿Cómo está el murmullo vesicular? Abolido. Y ahí puede haber sonidos. Ven qué linda es la semiología. Ven que aprendí esas cosas. Yo aprendí hace 50 años. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué es el síndrome pulmonar? El síndrome del Leffler. Tos, expectoración motórica, fiebre, disque, disney, me olvidaba, la dificultad para respirar, dolor torácico, eosinofilia periférica y imágenes. Ese es el síndrome pulmonar. Entonces, eso es de la larva, pero el adulto también causa daño, ¿no es cierto? ¿Qué les ha gustado la clase? Ya estamos en hora. Entonces acá nos quedamos, ¿no? ¿Ah?
lo único que se puede. Yo creo que lo pone de lado.